buenos días. Estamos aquí con el biólogo Manuel Martínez del herbario Eice Matuda y él nos va a hablar un poco de las cícadas. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, para empezar quisiera saber qué son las cícadas. Las cícadas son un grupo de plantas con semillas, un grupo muy antiguo que data aproximadamente de 300 millones de años. Los primeros registros fósiles de los que se ha tenido registro, ¿no? Estamos hablando de un grupo, digámoslo así, muy primitivo de plantas, de los primeros que desarrollaron semillas y que tienen ciertas características que los separan de los demás grupos de plantas. ¿Cuáles son las características de las cícadas, lo que las distingue de los demás grupos de gimnospermas? Ok, mira, las distinguen muchas cosas, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplares de cícadas, en este caso un cono o estróbilo, en este caso el megastróbilo, la estructura femenina de una cícada del género Ceratosamia. Principalmente la distingue eso, ¿no? La producción de estróbilos. También lo vemos en algunas otras gimnospermas, ¿no? Como en el caso de los pinos o de los cupresos, de Juniperus, otros géneros que también producen estróbilos, pero en este caso estamos hablando de una diferenciación de individuos. Digámoslo de manera más explícita, tenemos a un individuo masculino y a un individuo femenino en todos los géneros de cícadas. En los masculinos observamos un cono, en este momento no podemos mostrarles uno porque no lo tenemos a la mano, pero se le llama megastróbilo, que es el cono que tiene el polen o los anterozoides en este caso. Una característica muy peculiar de este grupo de plantas primitivas es que los anterozoides, o similar o análogo a los espermatozoides de las otras plantas y de los animales, son estructuras móviles, tienen flagelos todavía. Y en el caso de las otras plantas, la reproducción ya es de otra manera. Se han encontrado muchas relaciones con otros organismos, principalmente con escarabajos, que son polinizadores específicos de este grupo de plantas. También tenemos aquí en este caso la hoja de una cícada del género Dion. Estamos hablando de una estructura muy coriácea. Dependiendo de cada género hay muchas variaciones en las características. Como ejemplo, en el género Ceratosamia tenemos hojas con el raquis provisto de aguijones, que principalmente son protección, ¿no? para los depredadores. Otras características es que tiene un tallo o un pseudotallo que es semileñoso, no es un tallo lignificado. En sí estamos hablando de una estructura que está compuesta de otros componentes y en menor cantidad de lignina, que solo sirve para la recubierta del exterior del tallo. Tenemos esa estructura, ¿no? La formación de un tallo que a veces suele ser delgado y alto y da la apariencia de una palmera, ¿no? Pero en el caso de las cícadas observamos que el tallo produce una corona. Las coronas son un conjunto de hojas que salen de la parte apical de este tallo y en determinado tiempo la corona madura y sale, ¿no? el follaje nuevo, en este caso de las plantas. ¿Cuál es el hábitat de estas plantas? ¿En dónde predominan más? Las cícadas tienen una distribución un poco amplia, principalmente, bueno, debemos aclarar que están limitadas a los trópicos del mundo. En el caso de México tenemos distribución desde la zona norte, desde Tamaulipas, hasta nuestro estado, ¿no? Y todo lo que sigue de Centroamérica. En México tenemos 3 géneros, tenemos a Samia, a Ceratosamia y a Dion. En este caso aquí estamos hablando de Dion, de Ceratosamia, y lo que no tenemos en este momento es un ejemplar de Samia, ¿no? Pero la distribución es muy variable, la encontramos casi desde el nivel del mar hasta en bosques mesófilos. Estamos hablando de más de 2000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Principalmente eso, ¿no? Son de hábitos muy variables, pero principalmente limitadas a los trópicos. Como ya habías mencionado, estos tienen estructuras específicas, ya sea en machos o hembras. Entonces, ¿me podrías mostrar las características que los diferencia? Ajá. Mira, en este caso solo te puedo mostrar las estructuras femeninas porque estamos hablando de un cono femenino, ¿no? No tenemos el masculino. Mira, tenemos el cono y la principal característica que vamos a observar es que si lo pudiéramos abrir es el cono que produce semillas. En este caso estamos hablando de un eje y de las megaesporófilas. Dentro de cada megaesporófila vamos a encontrar antes de la fecundación a 2 óvulos.
los óvulos que son del tamaño quizá de una canica o más pequeños, ¿no? Cuando son fecundados por los anterozoides de la planta masculina, se transforman en semillas. Y por cada una de las megasporófilas tienes un par de semillas. En un cono puede haber un gran número de semillas dependiendo de la especie. Por así decirte, hablamos de una ceratosamia, ¿no? Ceratosamia norstogi, que es una especie que particularmente he trabajado con ella, en la que podemos encontrar desde 50 semillas hasta más de 150, ¿no? En un solo estróbilo. En el caso de masculino solo vas a encontrar el polen. Las microsporófilas en ese caso son muy pequeñas. La estructura es similar a lo que vemos acá, pero tiene más apariencia como de un elote, ¿no? Es muy angosto y es más largo. Principalmente esas son las características que diferencian a los machos y a las hembras. Cuando tienes a un ejemplar o a un individuo estéril, en este caso cuando tenga estructuras reproductivas, es imposible determinarlo científicamente, ¿no? Bueno, determinar qué sexo es ese individuo, ¿no? A qué sexo corresponde. Porque la estructura para diferenciarlos es el cono, ¿no? O el estróbilo. En el caso del macho, microestróbilo, en el caso de la hembra, megastróbilo. Pero aquí podemos observar el pedicelo del cono o del megastróbilo en este caso. Estamos hablando de una ceratosamia. Los ejemplares, la parte del ejemplar que corresponde a la parte foliar, pues no la tenemos ahorita para mostrarla. Pero aquí podemos observar las megasporófilas, que son cada uno de estos segmentos que tiene aquí insertos el eje del cono. Al género, en este caso, lo caracteriza la presencia de un par de aguijones en cada megasporófila. Si se dan cuenta, son parecidos a cuernos, que es lo que le da el nombre, en este caso, que es ceras, que es cuernos, y el otro nombre, no samia, que es samia con cuernos, ¿no? Es la traducción literal, ¿no? del nombre latinizado. Por dentro de cada una de las megasporófilas podemos ver un par de semillas en caso de que hayan sido fecundadas, o en el caso de que no hayan sido fecundadas, podemos encontrar una semilla y un óvulo, o los dos óvulos no fecundados, ¿no? Todo depende de cómo se dio el proceso. Para la fecundación de estos óvulos del cono hay un proceso muy, muy grande, ¿no? En este participan muchas especies de escarabajos. Para cada especie por lo general es específico, ¿no? Es un polinizador específico, ¿sí? Principalmente las amenazas que presentan las cícadas ha sido la destrucción del hábitat y también el coleccionismo que presentan las plantas, ¿no? Porque en muchas ocasiones observamos cícadas que son muy atractivas visualmente, entonces son muy empleadas como ornamentos o como adorno, ¿no? En las casas, en los patios, en los jardines, sin contar que esas plantas llevan un proceso muy largo para su crecimiento. En el caso de algunas especies como ceratosamias, algunas especies del género Ceratosamia, se ha documentado que tardan en alcanzar la edad adulta más de 500 años. Y en el caso de especies como Dion, como la que tenemos de este lado, se han estimado edades de más de 1000 años. Así que pues nada más nos podemos dar una idea, ¿no? del gran esfuerzo que ponen las plantas para el crecimiento, y pues que el humano solo llega y las extrae, ¿no? En este caso está uno alterando un hábitat muy complejo, porque son de zonas muy específicas y muchas veces conviven con especies muy específicas. Principalmente ese es el riesgo que llevan, ¿no? La destrucción del hábitat y el saqueo. ¿Qué géneros de cícadas podemos encontrar aquí en el estado de Chiapas? En el estado podemos encontrar con mucha suerte, ¿no? Los 3 géneros que están reportados para el país. Encontramos tanto a Samia, Ceratosamia y a Dion. Aquí en el caso de este ejemplar que les mostré anteriormente, es una hoja de Dion merolae que se distribuye principalmente en la depresión central del estado. Principalmente, ¿sabes en qué zona? En la zona de Jiquipilas y en la Sierra Madre. Hay un lugar que se llama Andrés Quintana Roo, en el cual hay poblaciones que están también en constante monitoreo, ¿no? Y hay muchos estudios de ecología en esa zona. A Samia también lo podemos encontrar. Como ejemplos podemos poner a la zona norte del estado, a las montañas del norte, en la que podemos encontrar a Samia polimorfa, a Samia lacandona y a otro tipo
a otras especies, ¿no? Que ahorita pues no las podemos citar todas, ¿no? En el caso de Ceratosamia, encontramos por ejemplo Ceratosamia norstogi, Ceratosamia matuda, Ceratosamia miranda, Ceratosamia robusta, que se distribuye en esta zona del Cañón del Sumidero. Las otras que te mencioné son de la Sierra Madre de Chiapas, de los municipios de Cintalapa, Arriaga, Tonalá, Pastepec, toda la cordillera, ¿no? De la Sierra Madre de Chiapas. Bueno, esto es todo. Muchas gracias, biólogo Manuel. Gracias a ti, Georgina, por asistir aquí al herbario Simatú. Ok, reportando para la clase de Botánica 2.